Ahora quisiera presentar a nuestro distinguido panel, el presidente Mauricio Macri de Argentina, el presidente Juan Manuel Santos de Colombia y el doctor Peter Brosler, jefe de estrategia regional del Foro Económico Mundial. Philip, tienes la palabra. Gracias, señores presidentes, señoras y señores. Es un gran honor y un placer para mí servir de moderador en la plenaria inaugural el día de hoy. Lo que acabamos de escuchar del presidente Santos ha sido una perfecta introducción para esta cumbre de Latinoamérica. Una estrategia para reactivar el crecimiento incluyente de Latinoamérica. Todos sabemos que Latinoamérica es muy diversa. Y cada uno de los países tiene una serie de oportunidades e innovaciones únicas para lograr ese crecimiento incluyente. Por lo tanto, es un honor que estos líderes políticos tan distinguidos estén en este momento en nuestro escenario. Entonces, la primera pregunta será para el presidente Macri. Una de las economías más grandes de América Latina es Argentina. ¿Cuál es su meta? ¿Cuál es su objetivo en términos de inclusión y crecimiento en base a la decisión recientemente tomada de invertir en educación y salud? Tiene la palabra, presidente Macri. Ante todo, agradecerle una vez más la hospitalidad, la cordialidad del presidente Santos, a pesar de que viene arrastrando una gripe, lo hace en forma estoica. Espero no haberme contagiado, lo único, porque tengo que seguir trabajando en una agenda muy intensa de los próximos días. En Argentina también el frío nos ha sorprendido a todos anticipadamente. Tiene que ver con parte de la agenda de hoy, que es el cambio climático, ¿no? Lo que hemos hecho con nuestro planeta, que ya no sabemos en qué temporadas estamos. Pero bueno, yo querría decirles que claramente estamos en una etapa distinta respecto de Colombia. Yo respeto mucho lo que ha hecho Colombia durante los últimos años, el crecimiento, se lo decía ayer al presidente Santos, la derrota sistemática de la pobreza y la exclusión. Por supuesto que nuestros puntos de partida son complejos, con lo cual siempre falta, pero se nota que hay un camino con políticas claras, coherentes. Nosotros estamos comenzando un nuevo proceso, dejando atrás, y creo definitivamente, prácticas políticas populistas que no han llevado a generar una mejora de la calidad de vida de la gente en base a inversión y progreso, que han alentado solamente el consumo, que es una parte de lo que el ciudadano quiere, pero no los fundamentos a partir de la educación, de la infraestructura, que permiten una mejora consolidada de la calidad de vida. El punto de partida no fue fácil, la Argentina estaba excluida del mundo, en default, con problemas severos que todavía tenemos de abastecimiento energético, con una inflación acumulada del 700%, varios tipos de cambio, restricciones a la exportación y restricciones a las importaciones. En estos 6 meses estoy bastante conforme porque hemos logrado revertir muchas de estas cosas. Hoy ya hemos salido del cepo cambiario, el único tipo de cambio, hemos eliminado las restricciones a la exportación, hemos eliminado las restricciones, las DEJAI, por las cuales habíamos sido sancionados por la OMC, y hemos arreglado el problema de la deuda, y en una primera demostración realmente un welcome del mundo a la Argentina fue que recibimos 7 veces más ofertas de las necesarias para arreglar el tema que estaba en default, demostrando que hay una puerta que se abre hacia la Argentina, hacia la región, como decía usted, presidente Santos, hace unos instantes. Y creo que los primeros resultados se empiezan a ver. En estos días, hasta el día de hoy, se han anunciado 16.000 millones de dólares de inversiones. En los próximos días espero 4.000 más. Total de 20.000 es 5 veces más de lo que habíamos tenido el año pasado, con lo cual en todo el año eso demuestra que hay un cambio de expectativas, hay un fuerte aumento de la exportación, desde el momento en que eliminamos las restricciones a la exportación. El campo está preparándose para aumentar entre 25 y 40% su capacidad productiva. En términos de energía, hemos también lanzado la primera licitación y recibimos 7 veces más volúmenes de oferta de lo que hemos demandado,
en termoelectricidad y pensamos que va a pasar lo mismo en lo que hace a energías renovables. La Argentina tiene una enorme capacidad en energías renovables, tanto solar como eólica, biomasa, y hidroeléctrica. Y también hemos avanzado en la integración al mundo, ¿no? La Argentina tomó una decisión de ser participante activo del siglo XXI y hemos recibido las visitas de Obama, de Hollande, de Renzi, de los principales responsables de los bancos de fomento del mundo. Estamos realmente en permanente contacto. Yo ya he hecho más de 50.000 kilómetros, muchos dentro de la Argentina, pues es un país grande, y muchos fuera de la Argentina, restableciendo estos vínculos como Juan Manuel me ha permitido con esta invitación a visitarlo. Y creo que esos son avances importantes hacia el futuro, lo que la Argentina tiene que aportar a la región, lo que la Argentina tiene que aportarle al mundo. También hemos recreado el diálogo interno en la Argentina, hemos trabajado muy bien estos meses con los gobernadores. La Argentina tiene que ser un país federal en serio. Y han pasado cosas que demuestran otra madurez en nuestro país, ¿no? La salida del default fue votada por más de 2/3 de la Cámara de Diputados y Senadores, donde nosotros tenemos una minoría, no estamos lejos de tener la mayoría. Y ayer mismo, mientras estábamos acá en Colombia, se ha integrado la Corte, que tenía 2 vacantes libres, con 2 juristas de trayectoria reconocida, que yo no los conozco personalmente, que los elegí en base a una búsqueda de quiénes sean los más capacitados, que no están vinculados políticamente con el sistema, y lo que empieza a mostrar un cambio en algo que es central, fundamental para el desarrollo de nuestras sociedades, que es tener cada vez más instituciones creíbles, confiables, que defiendan la constitución de cada uno de nuestros países, que son maravillosas, que realmente el problema no está ahí, sino en qué hemos hecho los que condujimos y la dirigencia con esa ley madre, ¿no? Y creo que, bueno, este es un camino en el cual claramente el eje fundamental para derrotar la pobreza es el empleo, y el empleo se basa en la educación. Ahí volvemos a coincidir con Juan Manuel en que hay que invertir mucho en educación, hay que ser audaces, hay que ser creativos, no hay que tenerle miedo a la innovación. Nosotros estamos introduciendo, ya lo hicimos en la ciudad de Buenos Aires y lo estamos haciendo a nivel nacional, ahí está el ministro, materias que tengan que ver con el futuro, ¿no? Programación, robótica, diseño creativo y emprendedorismo, porque claramente la mitad de los nuevos empleos en el siglo XXI van a ser producto de los pequeños nuevos emprendimientos. Entonces lo que tenemos que darles herramientas para que esos emprendimientos cada vez sean más algo ligado a la innovación, al aceptar el desafío tecnológico del siglo XXI, porque todos sabemos que el avance tecnológico a la vez está destruyendo los trabajos tradicionales. Las nuevas fábricas por las cuales todos bregamos y esperamos que vengan a invertirse en nuestros países, cada vez tienen más robots y menos mano de obra. Con lo cual necesitamos ser parte de la creación que te genera la sociedad del conocimiento. La Argentina, por suerte, tiene un punto de partida de investigación científica importante, tiene ya varios premios Nobel en su historia, pero durante muchas décadas hemos hecho mucha investigación no aplicada. Y eso obviamente no ha traído resultados concretos en la generación de empleo y desarrollo local. Ahora hemos dado un giro, dándole continuidad a las políticas de inversión en ciencia y tecnología, pero trabajando en unificar todo ese talento en menos ideas que apunten a potenciar nuestras capacidades, que claramente hay algunas líneas directrices, ¿no? El tema seguridad alimentaria, producción de alimentos, el tema de las energías renovables, bueno, el tema de la sociedad del conocimiento y la comunicación. Nosotros ya tenemos puntos de partida importantes sobre los cuales esperamos enfocando, darle otra dinámica al crecimiento del empleo, al desarrollo de oportunidades. Claramente la Argentina tiene un enorme desafío en reducir su pobreza.
a partir de decir la verdad, ¿no? Porque venimos de años donde no había una sola estadística en la Argentina que dijese la verdad, no sabíamos cuál era la inflación, cuál era la pobreza, cuáles eran los niveles de delincuencia, cuáles eran las evaluaciones de la calidad educativa, todo se había puesto en una zona de poca confiabilidad. Estamos sincerando todos los números de nuestra realidad, porque a partir de ahí sabemos que somos una sociedad con empuje, con creatividad, con talento, y que los va a empezar a resolver. Y queremos hacerlo eso integrados con el mundo, integrados en Latinoamérica. El Mercosur es un punto de partida para nosotros, pero estoy muy contento que me hayan aceptado como miembro observador en la Alianza del Pacífico, porque creemos que tenemos que ir a una integración rápida, contundente, porque eso es el camino a generar empleos de calidad para nuestras comunidades. Así que esta es un poco la situación, lo más breve posible, de que estamos viviendo en nuestro país. Thank you, President Mac. Muchísimas gracias, presidente. Y presidente Santos, algo crucial para la inclusión y el crecimiento son la seguridad, por supuesto, la igualdad y la paz. Entonces, permítame formularle una pregunta. ¿Cuál es su expectativa en términos de paz en Colombia? La seguridad es la primera ley de la República, decían los romanos cuando crearon ese concepto de la República. Si no hay seguridad, las demás leyes se vuelven inocuas. Por eso es tan importante para un país tener paz, porque si no hay seguridad, si no hay paz, es muy difícil el desarrollo. Y esta guerra para Colombia ha sido como una especie de freno de mano. Y esperamos que cuando termine este conflicto podamos crecer y desarrollarnos sin ese freno de mano, o sea, todo se va a facilitar. Hay regiones en el país donde no hay presencia del Estado, precisamente por la presencia del conflicto. Y ahí los cálculos es que el crecimiento de esas regiones puede ser entre el 8, 10 y hasta el 12%, simplemente porque comienzan con una base muy baja. Pero en el resto de la economía también tiene un impacto muy positivo, y le voy a explicar, por ejemplo, uno de esos factores específicos. Nosotros tenemos 8 millones de víctimas, la mayoría desplazados. Se ha hecho un examen, un análisis sobre la productividad de esos desplazados, qué pasa y su impacto en la economía. Pues resulta que un campesino que está sembrando su tierrita en un sitio X y lo desplazan a ser parte de los cinturones de miseria de las ciudades, se le baja su productividad entre un 50 a un 90%. Ese es el efecto en el crecimiento solamente de los desplazados. Y repito, tenemos 8 millones de víctimas. Entonces, hagamos el análisis a la inversa. Terminamos la guerra, las oportunidades enormes de que esa gente vuelva otra vez a sus zonas normales con presencia del Estado, pues la productividad va a incrementarse en una forma muy importante. Por supuesto, también la seguridad es necesaria para atraer inversión. La inseguridad ahuyenta la inversión. Hay muchos inversionistas que no tocan Colombia simple y llanamente porque somos un país en la lista de países con conflicto armado. El turismo, por ejemplo. El potencial turístico de Colombia es enorme. Nuestro querido expresidente Leonel Fernández tiene un país con un gran potencial, o con una gran actividad turística, 13 millones de turistas en República Dominicana. Felipe González, España, 40 millones, no sé cuántos turistas. Nosotros apenas estamos bordeando los 4 millones y medio. Y le pregunté al primer ministro chino que estuvo aquí hace
unos meses que de por qué de 140 millones de chinos que salen de la China a hacer turismo todos los años, solamente 8.000 vienen a Colombia. Y me lo dijo con toda claridad, porque ustedes son un país todavía con conflicto armado. Cuando eso no exista, vendrán muchos más chinos, entonces vamos a tener muchos más turistas. Pero ese es un solo ejemplo de cómo realmente esto sí puede cambiar el futuro de Colombia en la parte económica. Ahora, usted mencionaba el crecimiento incluyente. ¿Qué creo yo que son las condiciones necesarias para eso? Primero, crecer. El crecimiento depende de la inversión depende de la confianza, y la confianza depende de la responsabilidad de los países en su manejo fiscal. Responsabilidad fiscal es una condición necesaria para el crecimiento. Por eso nosotros introdujimos en nuestra Constitución ese concepto de responsabilidad fiscal, para que no solamente el Ejecutivo, los jueces, el Congreso debe tener en cuenta el costo fiscal de sus actos, de sus acciones. Y eso logramos aprobar en el Congreso y en la Corte Constitucional colombiana, que es muy garantista, con un argumento muy sencillo pero muy contundente. Las crisis fiscales, lo primero que vulneran son los derechos fundamentales de los ciudadanos. Tiene uno que restringir el presupuesto de educación, el presupuesto de salud, el presupuesto de lo más preciado de cualquier sociedad en materia de derechos fundamentales. Esa responsabilidad fiscal tiene que ir acompañada de unas políticas sociales, yo las llamo progresistas, focalizadas, para que el crecimiento sea incluyente. En el caso colombiano, por ejemplo, ¿qué hemos hecho? Primero, cambiamos nuestra forma de medir la pobreza. Junto con México, aquí veo a Carlos Salazar de FEMSA, de Coca-Cola, con México fuimos pioneros en lo que llaman la pobreza, en medir la pobreza y en atacar la pobreza en un concepto multidimensional, no por ingresos, sino esos factores que hacen que una familia, un hogar, una persona sea o no sea pobre. Acceso a la educación, acceso a la salud, la calidad de la vivienda, si viven hacinados, si no viven hacinados, inclusive hasta medimos la calidad del piso, si es piso de tierra, si es piso de cemento, si tiene identificación, si tiene una serie, son 45 factores. Pues comenzamos a aplicar eso hace 6 años y sin dejar de medir la otra pobreza, que es la pobreza tradicional por ingresos que mide, por ejemplo, la CEPAL. Y esto nos ha dado un resultado extraordinario. Nosotros bajamos la pobreza normal 12 puntos en tan solo 5 años, 12%. La pobreza extrema la bajamos a la mitad y creemos que podemos eliminar la pobreza extrema totalmente de Colombia antes de la meta que nos habíamos puesto, que era a 9 años, al año 2025. Entonces, esas políticas focalizadas. La primera infancia, la inversión más rentable desde el punto de vista social, y eso está comprobado, premios Nobel que se han ganado el premio porque han logrado comprobar eso. La inversión social más rentable que puede tener una sociedad es la que hace en sus niños y niñas entre el momento en que nacen, inclusive antes de que nazcan, hasta cuando llegan al colegio. Nosotros habíamos descuidado muchísimo esa parte, ahora pusimos una política en práctica y la volvimos política pública, política de Estado, porque se aprobó una ley obligando a los gobiernos a hacer inversión en primera infancia. Volvimos gratis la educación pública en colegios públicos del grado 0 al grado 11, ya ningún papá, ninguna mamá puede tener la excusa de que por falta de recursos no puede mandar a su hijo al colegio. Y en adición a eso, muchos decían es que no podemos pagar el costo de los libros. Pues hemos regalado a los más vulnerables más de 18 millones de textos escolares para poder estimular la educación, que como lo decía es el factor de movilidad social más importante. Entonces, en resumidas cuentas,
crecimiento es una condición necesaria. Sin crecimiento simplemente no hay posibilidad de tener los recursos para ser incluyente. Y la parte incluyente son políticas focalizadas, efectivas, para usar los recursos que el crecimiento genera para poder incluir a los más vulnerables dentro de la dinámica económica. Muchísimas gracias, presidente Santos. Ambos mencionaron en términos de inclusión y crecimiento el papel de la tecnología. Como todos sabemos, el profesor Schwab, fundador y presidente ejecutivo nuestro, acuñó un término recientemente, la cuarta revolución industrial. Estamos viviendo en una época en que la tecnología tiene un impacto enorme sobre los negocios, la sociedad, el diseño de políticas y nuestra vida cotidiana. Mi pregunta entonces es, por supuesto, crucial para ustedes dos. ¿Cómo utilizarían ustedes la tecnología? ¿Cómo acogerían esta cuarta revolución para promover la idea de inclusión y crecimiento? Presidente Macri primero y posteriormente el presidente Santos. Sí, coincidiendo con todo lo que ha dicho Juan Manuel, podría firmar a pie de página y podríamos hablar de fútbol el resto de la reunión, donde no nos pusimos de acuerdo porque obviamente Colombia tiene aspiraciones en esta Copa Centenario como las tiene Argentina. Pero claramente, si todo comienza por la educación y la inclusión, y creo también claramente una nueva coincidencia, la primera infancia es todo. O sea, si uno no logra entrar en el proceso con el chico desde los 45 días para asegurarse que tenga la nutrición, que tenga la estimulación, que tenga el cuidado médico y que llegue a ese primer grado en las mismas condiciones que los demás chicos, ya la carrera se perdió. O sea, la vocación de incluir a todos está perdida. Entonces creo que ahí hay un enorme trabajo por hacer. Lo estamos descubriendo todos como un foco fundamental y creo que eso va a ser un cambio para la región increíble. Pero a partir de que entran, o tal vez en el final de la formación del preescolar, ellos tienen que tener acceso a la tecnología. Hoy, si los chicos no tienen acceso a la computadora y a las herramientas que le permiten desarrollar capacidades, no están en igualdad de condiciones con lo que pasa en todas partes del mundo. Y lo mismo hace si uno crece lo que significa las infraestructuras. O sea, nosotros realmente tenemos severos problemas en nuestro país hoy de falta de rutas, de puertos, de trenes, de energía, de obras de riego, millones de hectáreas que pueden transformarse en productivas rápidamente. Pero hoy es tanto igual de importante la fibra óptica que uno tenga recorriendo el país y la velocidad con que uno puede procesar datos. Entonces creo que en esas carreras hace falta invertir y mucho, y el Estado tiene que liderar. Y por supuesto la asociación público-privada genera una enorme oportunidad, pero hace falta también que los gobiernos, desde el municipio a la regional, a la nacional, entiendan que lo que cambia la historia de un país, lo que le cambia la calidad de vida a la gente es la inversión, no el gasto corriente. Entonces uno tiene que maximizar el proceso de inversión dentro de las cuentas públicas. Y lamentablemente, si uno analiza la historia de estos últimos 30 años en Latinoamérica, uno ha encontrado que los déficits no son culpa de esta indisciplina fiscal de exceso de inversión en infraestructura, son culpa del descontrol, de la corrupción, de la falta de transparencia, donde también entra de vuelta la tecnología. La tecnología nos da una oportunidad única de tener gobiernos abiertos, de que los ciudadanos sepan qué hacemos hasta con el último peso que ellos pagan de impuestos. Y no solo para controlar, sino para dar ideas, para hacer aportes. En un siglo que nos toca gobernar, una década diría yo, porque esto cambió en estos últimos 10 años, donde a través de las redes se discute cada día más al que conduce, ¿no? Y nos desafía doblemente, porque hoy rápidamente, lo debe saber el alcalde, se le juntan 100 en un foro a través de un chat y saben más de transporte que lo que saben que los técnicos de Medellín que estudiaron 20 años. Y bueno, pero uno tiene que interactuar, no queda otra. Entonces creo que
La tecnología tiene toda esa dimensión, pero de vuelta también vuelvo a mi primer punto. Si la región tiene que crecer, como decía también el presidente Santos, y tenemos líneas estratégicas, turismo sin duda, en la medida que consolidemos el valor de ser un continente que ofrece tranquilidad, paz y seguridad, no hay techo para el crecimiento, ¿no? Una vez que aprenden a que de Europa, de Estados Unidos, no es tan difícil llegar hasta acá, menos a Colombia, pero yo estoy mucho más al sur, con lo cual se puede dormir en el avión y no es tan grave dormir en el avión y amanecer en otro lugar. Son todas cosas que uno va encontrando que de a poco va entrando en el mercado americano, en el mercado europeo. Pero iba a que el desarrollo de los modos y la vinculación tecnológica influye también en la generación de empleo que queremos sobre la seguridad alimentaria. Nuestra región claramente va a ser protagonista frente a un mundo que en el 2050 va a necesitar alimentar a 9.000 millones de personas. Y esta es la región donde más alimentos se pueden producir. Y hablábamos con el presidente que todos los avances tecnológicos que tenemos hechos, por la Argentina en eso lidera, estamos listos para ayudarlo como parte del proceso de paz, de generar capacidades, transferir tecnología, porque acá hay millones de hectáreas que quedan atrapadas en un conflicto, como hay millones de hectáreas que en Argentina, por falta de inversión, teniendo agua en lugares que nos sobran y otros que nos faltan, no las supimos poner en producción. Entonces ahí también el desarrollo tecnológico nos ayuda a ver cómo se produce más y mejor. Bueno, tenemos un ejemplo tremendo, ¿no? Israel, cómo ha logrado tener una producción importante en términos agrícolas sin tener naturalmente tierras aptas para eso. Y eso todo en base al desarrollo tecnológico. Lo mismo con el tema de energías renovables. Creo que Latinoamérica puede ser realmente un player importante en términos de ayudar a la seguridad ambiental produciendo una revolución en términos de energías renovables. Tenemos los mejores vientos, el mejor sol, tenemos materias primas adaptables porque tenemos bosques importantes. O sea, hay con qué, tenemos que ser parte de esos desarrollos, porque, insisto, hay una capacidad de generar empleo a partir del desarrollo de estos recursos naturales muy importantes en el cual no los podemos resignar. Yo siempre le digo en la Argentina a todos, tenemos que dejar de ser el granero del mundo. Hoy producimos alimentos para 400 millones de personas, en 5 años vamos a estar produciendo para cerca de 750 millones de personas, pero no podemos seguir siendo el granero, tenemos que mover a ser el supermercado. Eso significa agregar valor, agregar no solo tecnología, agregar también marca, ¿no? Diseño, una cantidad de cosas que nosotros tenemos que familiarizarnos para poder ser más competitivos. Y todo siempre pensando que el desafío tal vez más importante es el cuidado del medio ambiente, ¿no? Todo tiene que ser sustentable. Hoy el mundo desarrollado tiene una agenda, nosotros nos hemos subido a esa agenda, pero también defendiendo nuestra capacidad de crecer, lo tenemos que poder hacer contribuyendo a la sustentabilidad de todo el sistema. Entonces creo que todo eso, como también decía el presidente Santos, con reglas de juego claras, generando esa confianza que hace falta, vamos a producir un proceso de inversión constante en nuestro país, en la región, que va a permitir acompañar este desarrollo que todos necesitamos, donde tiene que ser realmente equitativo, tiene que incluir a todos.